Y como también tenemos problemas con que el recaudo no ha aumentado, sino que ha disminuido, entonces han tenido que hacer recortes al presupuesto, al gasto público, ¿sí? Y recientemente el presidente Petro mencionó que podríamos entrar en un default, o sea, un incumplimiento de pagos. Y le dijeron todo, ¿qué problema con eso? Nos van a las calificadoras de riesgo, nos van a poner una calificación mal, etc. Es decir, hay una situación delicada económicamente. Entonces se está planteando en los BRICS que eso no es un problema característico de un país, sino que hay que abordarlo entre todos. Adelante. Un tema que destacan es la importancia de la infraestructura, del proyecto, ¿cierto?, de grande alcance, especialmente así como el puerto de Chancay, que acaba de abrirse, ¿cierto?, que abre un flanco en el Pacífico de conexión directa con toda Asia y con China en particular. De hecho, pues, los BRICS tienen un ente que se llama el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Nuevo, ¿sí?, de Desarrollo. Ese banco, pues desde el 2015 está operando. Hace pocos días circuló la noticia de que Colombia va a participar o quiere ser parte de ese banco. También se mencionó de que también quiere ser parte de los BRICS. Y además también se anunció que Colombia va a ser parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y se espera que para febrero, que se cumple 45 años de las relaciones de Colombia con China, eso se formalice. Y actualmente hay un equipo como de 18 entidades colombianas con sus contrapartes chinos organizando un paquete de proyectos en diversas áreas. Se plantean los BRICS como un instrumento para enfrentar los desafíos de las naciones, de manera que pueda haber cooperación. Y eso es una distinción grande con lo que tenemos ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Argentina, pues en algún momento dado tuvieron un presidente que prestó $50.000 millones al Fondo Monetario, no era para inversión, ¿cierto?, sino para pagar la deuda. Y tenemos eso así. Los banqueros han establecido una gobernanza financiera. Si el país no alcanza a pagar, no importa, nos prestan para pagar, pero eso no se puede invertir. Entonces la deuda crece y después la pagamos con activos, con las empresas que vendemos, etcétera, etcétera, con programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Pero la idea es que como grupo pues va a haber colaboración para resolver esos problemas. Una de las cosas más importantes tal vez es este punto 65, donde se habla de mecanismos concretos. Primero, de la desdolarización, que de facto ya viene, es decir, empezar a transar y realizar operaciones comerciales en las monedas de los países. Digamos, entre Rusia y China, pues ya están haciendo eso. Una porción significativa de su comercio no pasa por el dólar. Existe un sistema que se llama sistema SWIFT, digamos, de transacciones financieras internacionales, que lo controla Estados Unidos, que tiene sede en Europa y tiene como 11.000 oficinas, llamémoslo así, regadas en el mundo. Es el sistema por el cual ahora se hace cualquier transacción, pero es absurdo que uno con un vecino no pueda negociar en las propias monedas. Entonces, eso ya se está haciendo. Lo que se quiere, y apenas se está testeando, es un sistema, pues, de transferencias financieras alternativo a ese sistema SWIFT. Y digamos que hay un prototipo, pues Rusia ha tenido durante este año la presidencia y ha estado muy activa en ese proceso. De hecho, los chinos también, además de los rusos, ¿sí?, tienen, e Irán, sistemas que van en esa dirección. ¿Por qué? Porque el dólar se volvió un arma de guerra, ¿no? O sea, Rusia tiene 15.000 sanciones de Estados Unidos, China ha recibido otras tantas, Irán, Venezuela, etc. La lista ahí es incontable. Entonces la idea es que pueda haber un mecanismo por el cual las naciones pues, no tengan que estar sometidas a ese vasallaje.
Y digamos que el BRICS pues no tiene una estructura formal como los entes existentes o jerárquica, ¿sí? Donde unos son jefes y los otros sí subordinados, pero están abordando pues varios temas. O sea, uno es desarrollar lo que acabamos de decir, de esas plataformas, ¿no? Para poder hacer las transacciones financieras y incluso tener compañías de reaseguros BRICS. Se le dejó encargo a los ministros de finanzas de las naciones y de los bancos centrales para que desarrollen lo que mencioné, pues el tema de las monedas locales y los instrumentos de la plataforma de pago para que pues siga avanzando ese proceso. También tiene otra cosa que se llama acuerdo de reservas contingente cuando hay problemas en la balanza de pagos. Entonces, como el caso que mencioné de Argentina, pues que sirvió para que Argentina quedara comprometida. Entonces luego Fernández, que fue presidente, le tocó semejante chicharrón, ¿sí? Y pues después vino Milei ante la insolvencia del país y los problemas, ¿no? Con una campaña de propaganda enorme. Entonces, la idea es que haya colaboración. Si alguien necesita cómo resolver cosas, como déficit en la balanza de pagos, como que no puede pagar un tramo de una deuda. De hecho, por ejemplo, China acaba de hacer una moratoria en la deuda de $20.000 millones a varios países africanos. Y eso que ha habido una propaganda enorme contra China diciendo que la trampa de la deuda, ¿no? Que los proyectos que está haciendo es pretender a las naciones y controlarlas. Pues acaba de haber una cumbre allá en Pekín y 53 de las 54 naciones africanas estuvieron allá, pues porque al menos pueden vender materias primas y empezar a procesarlas, pero tener a cambio ferrocarriles y otro tipo de obras de infraestructura, cosa que nunca había pasado. También se hace un llamado a que se continúen los ensayos para esos pagos transfronterizos, ¿no? Que les mencioné ahora, pero entonces pues que se testee más. Y hay varias actividades, por ejemplo, la idea de que las cadenas de suministro logísticas se coordinen. De hecho, pues los BRICS son los mayores productores de petróleo, ¿sí? Y también productores de cereales. Entonces, una de esas temas es crear como una bolsa también para manejar y controlar los precios y garantizar que haya mejores condiciones pues, para el sur global. Primero con los cereales y después con bolsas de todos los alimentos, que es claro. También está el tema de la digitalización de los datos, la importancia pues, de coordinar actividades, la expansión del comercio electrónico, lo que mencionaba ahora de la seguridad alimentaria, ¿sí? A través de coordinar las políticas. Las zonas económicas especiales son muy importantes, es decir, fomentar la inversión extranjera. Esa inversión extranjera puede ser directa, es decir, que venga un país e invierte acá, o puede ser que haya alianzas nacionales para crear empresas mixtas, que es una modalidad importante que nosotros deberíamos exigir en ese tipo de procesos. De hecho, China empezó así por allá en 1978, es decir, ustedes pueden venir e invertir aquí, pero se garantiza que va a haber transferencia de tecnología, no simplemente una zona donde le bajamos impuestos, les facilitamos porque hay mano de obra barata y materias primas baratas. No. Va a haber algo a cambio de eso, y eso es lo que nosotros necesitamos para un proceso de reindustrialización. Bueno, y digamos que ese material está disponible, ustedes lo pueden tener para poder conversar con otros compañeros sobre estos temas y pueden consultar en dos plataformas, que es la de los BRICS, por un lado, le colocan así, aparece un portal y ahí le ponen en español y no hay lío. Igual hay una plataforma de la Belt and Road Initiative,
BRI en inglés, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, y ahí pueden encontrar también documentación, además de las, digamos, CGTN, Global Times, Xinhua, de las agencias chinas de noticias, tienen su parte dedicada a esos temas. Digo esto porque la desinformación en la web es increíble, ¿no? De todo lo que se dice. Bueno, entonces, con respecto a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pues ahí tenemos los icónicos ferrocarriles de alta velocidad que van a 350 kilómetros por hora ahora, en trocha ancha, electrificada, ¿sí? A grosso modo, ahí tenemos, digamos, la conexión física que existe, primero en las regiones interiores geográficas de China, porque para eso empezó esa iniciativa, ¿sí? De conectar con corredores ferroviarios, porque toda esta zona costera, pues es obviamente la zona más desarrollada, y acá pues había, ¿sí?, problemas, muy poca gente, clima muy, ¿sí?, complicado. Entonces, además China tiene vecinos como a 15, 17 naciones alrededor, entonces también tiene que preocuparse que sus vecinos estén bien, porque si no le van a hacer 17 frentes de guerra, además de Taiwán. Entonces digamos que está esa conexión. Entonces uno de esos corredores es China, Mongolia, Rusia, ¿sí?, que conecta esto y de hecho conecta pues con Europa. Otro corredor es lo que se llama el puente euroasiático, ¿sí?, que va de China pues hasta acá a Europa también. Y este otro corredor que va por Asia Central, donde están todos estos países de origen islámico, ¿sí?, y que también llega a Europa. Entonces digamos que hay 3 corredores que se conectan con Europa, y están otros como este de China-Pakistán, con salida acá al Océano Índico, y toda esta parte que también se conecta a China con Vietnam, ¿sí?, con Myanmar, la antigua Birmania, acá con Bangladesh. Digamos, eso es como, a grosso modo, esos corredores pues también. Y hay una ruta de la seda, llamémoslo marítima, que es la conexión pues a través de los barcos, ¿sí? De hecho China pues ahora es la nación más poderosa, tiene una armada, no armada en el sentido militar, sino buques de transporte, ¿no?, de logística. Aquí hay un problema porque hay una zona, pues, el estrecho de Malaca, donde está una base militar de las 800 militares que tienen base pues los Estados Unidos. Si esto lo cierran, pues el comercio de China a través de esta vía, ¿cierto?, que además tiene otro punto acá, pues el canal del Suez, ¿sí?, o sea, puntos donde eso se puede despelotar. Bueno, otro aquí es la puntita del Cuerno de África, digamos, aquí están los hutíes que están haciendo, ¿sí?, su trabajo ahí de bloquear a los Estados Unidos y a los británicos, pero digamos que China está buscando pues una salida por acá para no quedar atrapada acá también, y una salida por acá. Es decir, en cualquier proceso pues va a haber intereses mutuos, ¿cierto? Bueno, esos son los corredores básicos. También, digamos, esta es una propuesta que yo tengo sobre ferrocarriles, de cómo conectar al país. Digamos que en la agenda ahora está uno, que es el ferrocarril que conecte a los 2 océanos, ¿cierto?, que sea sustituto o complemento desde Panamá en cuanto a la carga, pues, no como canal, que también hemos tenido la posibilidad de tener un canal en esta región, de vieja data se ha discutido. Por acá hay un tramo que se va a conectar con Buenaventura, a desarrollar de nuevo de la antigua, digamos, estructura de los 3.300 kilómetros que teníamos casi de la época de Núñez, que quedaron como 1.300 y algunos tramos desarticulados. Ahora hay algunos que se están reviviendo, pero no son corredores modernos, entonces, pero al menos hay una voluntad política de hacer eso, pero hay que ponerlo en marcha porque toma tiempo todo ese proceso. Entonces aquí están como algunas propuestas de conectar de norte a sur y de oriente a occidente del país, particularmente la mitad de Colombia, pues el sur-oriente, escasamente a través de la conexión pues,
digamos, de carretera con Villavo y algo por Boyacá, es la única conexión con esta zona. Es un absurdo. Entonces nos toca desarrollar esa, digamos, esa red capilar a través de ferrocarriles y también pues de dragado de ríos, etc. Entonces el único socio que tenemos ahora potencial pues es Chile, y la posibilidad de que con los BRICS también se expanda pues inversión. Acá está lo que ya les había mencionado, solo que más lineal, la conexión del puente de Eurasia con China. Adelante. Y también ahí, pero lo único adicional en esta es lo que le llaman la ruta de la seda polar, que también China está, ¿sí? Y Rusia también está muy activa. Y gracias a la guerra que ha provocado Estados Unidos en la invasión de Ucrania, aunque pero no voy a hablar mucho sobre eso ahora, es decir, acercar cada vez más misiles nucleares a Rusia, como está ahora, con la OTAN, y la OTAN en particular ahora con Ucrania, que es lo que quiere, pues es lo que ha provocado la guerra. Entonces, eso ha permitido que China y Rusia estrechen sus contactos, y con Mongolia, y que toda esta zona de Siberia que estaba por el... O sea, China, Rusia es el país primero, segundo, geográficamente más grande del planeta, pero solo tiene como 150 millones de habitantes, es muy poquito. Entonces, esta zona ahora se está desarrollando enormemente. Bueno, digamos, pues que la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya lo vimos grosso modo, digamos que no es nuevo eso, porque hace 2000 años ya existían esas rutas de la seda, ¿sí? Desde China hasta Europa, y digamos que hasta hace 300 años todo el océano Índico pues era la zona más desarrollada del planeta, y donde más comercio había, y donde no había ninguna potencia hegemónica, y eso fue lo que el colonialismo aplastó, digámoslo así. Todos fueron llegando, los holandeses, los españoles, los portugueses y los ingleses, ¿sí? A toda esa zona de Asia y a China en particular. Bueno, antes de lo anterior, estos son los corredores que mencioné, pues cada uno podrán ver despacio. Digamos, no vamos a ver esto porque es como una descripción de cada uno, solo pueden pasar por su cuenta, pero ahí están los mapitas, cada uno por lo que hay, ¿sí? Que son corredores que van con ferrocarriles, en algunos con autopistas, hay puertos, hay represas y también procesos de manufacturas. Entonces podemos bajar esos todos. Está cada uno escrito. Y bueno, esta es una imagen que podría haber una cooperación colombo-china para participar en el programa aeroespacial, que necesitamos entrar a las áreas de frontera de la ciencia. Hay una estación que tiene China, los Estados Unidos no dejaron entrar en la estación internacional a los chinos, así que ellos desarrollaron la suya, que es la única que va a quedar, porque esta que hay ahora pues va a quedar obsoleta en muy poco tiempo. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Un ferrocarril de alta velocidad, Yakarta, Bandung, el expreso pues que va hacia Europa de China en una de sus facetas, Tayikistán, toda la zona de Asia Central, ¿sí? Todos los países también son zonas que no tienen acceso a los océanos, o sea, es la única manera en que pueden relacionarse con el resto del mundo, ¿sí? Y bueno, hay puertos de carga, hay diferentes actividades. Bueno, entonces digamos que ahí tenemos como el panorama estratégico de una alternativa al sistema obsoleto de Bretton Woods. Digamos que es importante ahora que en la agenda del país puedan discutirse estos temas, porque como decíamos, el gobierno de Petro ha expresado su disposición de articularse con los BRICS y de articularse con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero digamos que
a corto plazo está toda la coyuntura que ya hablamos, que está tratando de usar pues, toda la oligarquía de este país para impedir el proceso que debe empezarse, que es la industrialización de Colombia. Entonces, en primer lugar, necesitamos una agenda para unificar a todo el mundo. Y esa agenda pues, es que todos podamos trabajar y comer, que no pueda haber paz si no hay comida, y si no hay empleo, y si no es bien remunerado, si no es productiva la actividad. Entonces digamos que lo que alguna vez existió como manufacturas, que habían autopartes que se producían para los vehículos que se armaban acá, pues entre Gaviria y Uribe, trayendo todo lo que era lo de Reagan y lo de la señora Thatcher, el neoliberalismo, pues arrasaron con todo eso, de la onda de que había que vender todo, porque era más eficiente, los empresarios y en general los extranjeros. Entonces necesitamos, primer tema, la reindustrialización del país, es decir, producir máquinas, herramientas, máquinas que produzcan máquinas, no solamente bienes de consumo, también hay que producir de eso. Entonces podríamos tener, por ejemplo, vehículos eléctricos. Listo, pues podríamos hacer un acuerdo con BYD, la compañía china, y que acá produzcamos los carros, pero entonces en empresas conjuntas para hacer transferencia de tecnología. Ok, también necesitamos producir bancos, ¿cierto? Todo lo que tenemos alrededor de nuestro casi se importa. Entonces, tema 1. Tema 2, la comida. O sea, es obvio que necesitamos ser soberanos. No es simplemente seguridad alimentaria, como diría Gaviria, pues si uno tiene plata va y compra, y si es más barato en una parte, pues así no hay problema. Pues no, lo que necesitamos es producir comida, porque aquí podemos producir y exportar comida. Toda esa zona de los llanos orientales en particular, sin contar el queso, o sea, nosotros podemos ser un abastecedor de comida del mundo, además de cumplir pues, con los requisitos nuestros. Tercero, necesitamos conectar físicamente las diversas regiones geográficas del país. Si no, así como nos quitaron a Panamá, nos pueden quitar otros pedazos. Y de hecho, desde la Gran Colombia hasta ahora, perdimos la mitad de ese territorio que tenía el país. Entonces necesitamos pues, conectar con corredores ferroviarios y también usar nuestros ríos. ¿Qué más necesitamos? La ciencia y la tecnología de frontera, es decir, lo más avanzado. El programa espacial 1. Un tema muy importante y polémico también es el tema de la transición energética. O sea, no puede ser que solamente esté lo solar y lo eólico. Digamos que en 10 o tal vez 20 años vamos a tener la fusión termonuclear. Hay dos formas de energía de fusión, de energía nuclear. Entonces, la matriz nuestra debería incluir, por un lado, la fisión nuclear, que son los reactores de uso convencional, de los cuales hay 400 a nivel planetario. Los franceses tienen como 70, Estados Unidos tiene un poquito más de 100, China tiene 30 y pico, pero China está construyendo 150, es el país que más. Ahí lo que ocurre es que se rompen átomos pesados como uranio, plutonio, se genera radiación que se puede usar para calentar el agua, y esa agua pues mueve unas turbinas, ¿cierto? Y ahí es como parecido a lo que ocurre en una hidroeléctrica. Eso está probado, que tiene un material que hay que guardar porque no hemos desarrollado la tecnología para reprocesarlo, pues sí, pero funciona. Entonces, además de eso, en la parte de fisión nuclear necesitamos toda la parte de la parte médica. No sé si han visto esos exámenes que lo escanean a uno, ¿cierto? Y le meten un radioisótopo que tiene una vida muy corta. Y aquí tuvimos un reactor, y bueno, ahí está chiquitico, lo regaló Eisenhower, cuando Estados Unidos estaba en otra onda. Entonces necesitamos un programa nuclear nuestro también. No es un programa de armamento nuclear. En la parte de la fusión termonuclear, se refiere a crear el equivalente de soles chiquitos acá en la Tierra. Allá lo que ocurre es que hay hidrógeno y por circunstancias ahí hay una presión muy lenta
y alguna vez se inició una reacción y entonces se genera helio, que es el segundo en la tabla periódica, y en ese proceso se libera la energía que nosotros recogemos acá en los paneles solares. Entonces, lo que se está trabajando, hay reactor con todas las naciones europeas, China, Estados Unidos, como 30, en Francia, donde pues está a punto de entrar en operación. Le llaman un tokamak. El tokamak es como una especie de esfera grandotota, donde va a haber un plasma, que es un material que llega a 100 millones de grados centígrados, como los del Sol, y que la idea es producir pues, más energía que la que se gastó en iniciar el proceso. Y de ahí se generaría, digamos, hidrógeno es el material básico, y el hidrógeno pues, lo tenemos en el agua, ¿no? H2O, o sea que sería accesible. Y eso es lo que digo, que nosotros deberíamos tener una matriz que incluya, pues además de lo hidroeléctrico, lo solar, lo eólico, lo nuclear en la parte de fisión, también un grupo de jóvenes nuestros que estén estudiando, porque se echa 20 años para que alguien sea competente. Entonces, digamos que eso es más o menos la propuesta que formulo, y en el contexto de los BRICS y de la franja de la ruta de China, por primera vez en siglos tenemos unos aliados confiables, porque digamos que lo de China muestra que no es carreta, sino que lo están haciendo, ¿sí? Y que pueda haber beneficio mutuo, win-win en inglés, es decir, ventaja de ambos bandos. Hasta ahora lo que predomina en nuestras naciones occidentales es la idea de suma cero, es decir, que si yo gano es porque le corto al otro la cabeza. Entonces, eso se tiene que acabar, y eso es lo que tenemos en marcha, esas posibilidades de relación de cooperación a través de los BRICS y la iniciativa de la franja de la ruta, que es una especie de prototipo de los BRICS, porque ha demostrado que sí es posible, ¿sí?, que las naciones salgan adelante. También quiero invitarlos a que nos ayuden a que esta idea del grupo de amigos de los BRICS y de China se expanda para que a nivel nacional podamos meter esa agenda en la discusión política y particularmente pues en el proceso que viene, ¿sí?, electoral. Bueno, muchas gracias, compañeros. Del sindicato por mucho tiempo. Voy a hablar un poco de cómo llegamos a los BRICS. Es decir, algo le habló Maximiliano de cuál es la propuesta, digamos, que hacen los BRICS hoy al mundo, que como lo ha expresado también es un concepto no de bloque antioccidental, es decir, los BRICS no se presentan como un bloque antioccidental, aunque lo dijo Xi Jinping, lo dijo Putin, Modi de la India, no somos antioccidentales, aunque tenemos una política no occidental, es decir, ellos diferencian entre lo que hoy hace Occidente, pero no son antioccidentales. Al contrario, es una propuesta de invitación a Occidente a cooperar en proyectos comunes para enfrentar problemas comunes. Digamos, la humanidad tiene problemas comunes y la forma de abordarlos de manera más eficiente es con la cooperación. Digamos. Entonces, los BRICS no quieren ser un bloque antioccidental, sino al contrario, buscar la cooperación, digamos, con los países de la Unión Europea, Estados Unidos. Sigamos. Yo quiero empezar mi presentación retomando el primer párrafo de una novela muy emblemática de Charles Dickens, que se titula Historia de dos ciudades. En el primer párrafo, en esa época hacía referencia a Londres y París, eran como las dos ciudades que hacía referencia. Pero lo que retrata aquí Dickens me parece que es muy pertinente para entender el momento que vivimos. Y se los voy a leer aquí. Decía Dickens, esto está en el primer párrafo de la novela, y le invito para que la lean. Dice: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza, el invierno de la desesperación.
todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Es decir, el mundo hoy tiene la posibilidad de ir en dos tendencias: en la tendencia de la prosperidad, en la tendencia del desarrollo, del bienestar de las sociedades humanas, de la paz fundamentada en el desarrollo, como lo propone los BRICS, como lo propone la propuesta de la Hoja y la Ruta, o nos vamos por la vía de las guerras, de las confrontaciones, como lo propone la OTAN, como lo propone Estados Unidos, que nos podría incluso llevar a una confrontación nuclear que, según expertos, este planeta, si hay una guerra nuclear, lo más seguro es que la especie humana desaparezca. Y podemos desaparecer como especie humana por el llamado invierno nuclear, que no somos capaces de dar, porque el mundo quedaría a oscuras, no podríamos tener ni siquiera acceso al sol, y eso prácticamente eliminaría la vida humana. Entonces tenemos como dos trayectorias hoy: hacia la luz o hacia la oscuridad, digamos. Hay unos antecedentes frente a lo que vivimos hoy, y esos antecedentes se dieron en las guerras religiosas del siglo XVII. Recordamos en Alemania la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, y la guerra de los 80 años entre España y los holandeses. Llegó un momento en donde los líderes políticos de Europa que estaban al frente de esas guerras se dieron cuenta de que si seguían en esa guerra perpetua, el fin inevitable sería la desaparición del último europeo, así como hoy propone la OTAN en la guerra de Ucrania, pues que la guerra de Ucrania se vaya hasta que muera el último ucraniano. Esa es un poco la política de Estados Unidos: hasta que muera el último ucraniano hay guerra. Y acá yo tengo una reflexión, digamos, si seguimos en esa línea vamos a desaparecer. Vamos a hacer un acuerdo en donde tengamos en consideración los intereses de todas las partes. Por ejemplo, ¿por qué se inició la guerra en Ucrania? Porque el concepto de seguridad que tiene la OTAN no entiende el concepto de seguridad de Rusia. Rusia tiene una necesidad de seguridad. Puede que para la OTAN sea muy seguro tener misiles a 2 minutos de Moscú, ahí en la frontera de Ucrania. Para la OTAN eso puede ser mucha seguridad, pero para Rusia eso no es seguridad. Entonces la idea es cómo buscamos un concepto de seguridad que tenga en cuenta los intereses de todas las partes. Ese es un tema que se debatió en su momento. Es decir, vamos a hablar de seguridad, pero hay que partir de la necesidad. Es un poco incluso el concepto que hoy utiliza mucho China y que utilizan mucho los BRICS, que es una negociación tipo gana-gana, digamos, acuerdos donde haya beneficio compartido, donde ganemos las partes, porque el concepto de la geopolítica es lo contrario. Yo gano, pero sobre la base de que tú pierdes. Es decir, es una relación gana-pierde. En cambio, la geopolítica es eso, es decir, yo gano a través del saqueo, mi bienestar depende del malestar del otro. Entonces, el concepto de la geopolítica es que unos países pueden imponerle a los otros sus principios, sus derechos, su visión del derecho, en detrimento de los intereses de los demás. Entonces, primero, ¿qué surgió de los acuerdos que dieron fin a las guerras religiosas del siglo XVII a través de la paz de Westfalia? Nace el concepto de Estado Nacional. El Estado Nacional fue producto, digamos, de las deliberaciones y de los acuerdos de la paz de Westfalia que dio, digamos, fin a esta guerra religiosa. Se establecieron los principios que dieron origen al derecho internacional y que en parte fueron retomados por las Naciones Unidas. Una de ellas, el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados, algo que hoy no se respeta. Miremos nada más el caso de Gaza o del sudeste asiático, digamos, la forma como Israel se expande con el respaldo de Europa y Estados Unidos
quitándole territorio, digamos, al pueblo palestino. Lo otro es que se parte de la aceptación de la soberanía del territorio, el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, el trato de igualdad entre los estados, independientemente de su tamaño y de su fuerza. Sigamos la otra. Y lo otro es que la paz solo es posible basándose también en el interés del otro y en la necesidad, digamos, del desarrollo de todos. Si hay desarrollo en todos los territorios, es posible que construyamos una sociedad de mayor convivencia y de mayor, digamos, armonía entre los estados. Aquí también nace un concepto que algunos de pronto atribuyen mucho tiempo después a las políticas económicas keynesianas, pero aquí nace el concepto de la intervención, porque como las economías quedaron destruidas por la guerra, la única forma de reconstruirla era con la intervención del Estado. Aquí nacen las corrientes económicas cameralistas o el llamado, digamos, las teorías económicas que promovieron el intervencionismo de Estado, digamos, para ayudar, digamos, al desarrollo. Y todo esto, como lo dijimos, se vio reflejado en la Carta de Naciones Unidas, que posteriormente, tuvo sus complementos en el tema de derechos humanos y otros elementos que hicieron pues, mucho más rica pues, la agenda del derecho internacional. Entonces, digamos, la paz de Westfalia, más o menos, más mal que bien, digámoslo así, pues más o menos ayudó mucho al equilibrio, digamos, entre los estados. Eso más o menos llegó hasta la Primera Guerra Mundial. En el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya surgen los sistemas políticos bipolares entre los de bloques económicos y políticos, y obviamente el último, el bloque, digamos, que se dio en la Segunda Guerra Mundial, que siguió después con la Guerra Fría, que era también bloques políticos en confrontación, y con el derrumbe, digamos, del bloque socialista, las élites occidentales proclamaron el fin de la historia. Hay un texto muy famoso de un escritor norteamericano de origen japonés, Fukuyama, que tiene un libro que se titula así, El fin de la historia. Que el fin de la historia era que ya el desarrollo, digamos, económico y político de la humanidad había llegado a un punto ya sublime, superior, en donde el neoliberalismo, la democracia liberal, las reglas, el mundo unipolar de los países más fuertes, ya la historia llegó allí. Ya no había más evolución política, económica, sino que el socialismo fue derrotado y los países occidentales, sus élites, dijeron ya la historia llegó a su fin, ya no va a haber cambios nuevos, y así vamos hasta el fin de los tiempos. Pero ¿qué pasó? Que resulta que fueron surgiendo potencias económicas, por ejemplo China. Recordamos que China a finales de la década de los 70 era un país muy pobre. Hubo un gran estratega que fue el que pensó la moderna China, que es Deng Xiaoping, fue el que cambió un poco el concepto del enfoque en desarrollo en China, y que en 40 años, en 4 décadas, China logró sacar de la pobreza extrema a 850 millones de personas. Digamos, en 4 décadas, China sacó de la pobreza extrema a 850 millones de personas. Un modelo de desarrollo en donde existía la empresa privada, porque algunos dicen que China es un país comunista. En China hay registradas, digamos, en lo que se llama las cámaras de comercio, hay más de 50 millones de empresas privadas, digamos, registradas en China. Y creo que algunos hablan hasta de 90 millones. Lo que pasa es que en China, desde luego, hay un Estado que dirige la economía. En un sentido, digamos, dirigista la economía, y hay sectores estratégicos que están bajo dirección del Estado. El caso de la banca, especialmente la banca central. El modelo de banca central de China es muy diferente al modelo de banca central de Occidente, como el que tenemos en Colombia, que es un banco del Estado pero autónomo del gobierno. Allá es un banco del Estado pero que depende del gobierno. El gobierno es el que dirige la política monetaria, cambiaria, crediticia,
tributaria es el gobierno. Los otros sectores estratégicos como el transporte, los ferrocarriles, la energía, sectores, digamos, el tema de la seguridad social. Entonces, es una economía en donde está la presencia del Estado, que orienta, que dirige, y obviamente también juega de manera muy importante en la empresa privada. Y lo otro es que la política dirige la economía, no como en Occidente, que es la economía la que dirige la política. Son las multinacionales o los grupos económicos los que dirigen la política, los que financian las campañas que llegan a ser presidentes o congresistas, y ellos son los que manejan la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quién maneja la economía? El complejo industrial militar, que son los que le interesan las guerras y que necesitan mercado para vender armas, y sobre esa base, obviamente, los grupos de presión, digamos, del Estado profundo, son los que gobiernan. Por ejemplo, la decisión que se tomó ahora para darle permiso a Ucrania de lanzar, digamos, misiles de largo alcance al territorio profundo de Rusia, no la dio Biden, pero la dio Blinken. Ni siquiera el secretario de Defensa tuvo conocimiento de esa decisión. Entonces, en Estados Unidos, Biden no es el que gobierna. Allá el que gobierna es otra persona. Entonces, lo cierto es que estamos en este momento en una realidad en donde el sistema, digamos, económico unipolar, digamos, que se estableció como dominante cuando se derrumbó el mundo socialista, ya no existe. Digamos, el mundo hoy es multipolar, porque han surgido potencias económicas como China, India, la misma Rusia, Pakistán, Brasil. Entonces ya hay muchos países que no tienen juego en el orden político ni financiero internacional y están pidiendo un replanteamiento de todas las estructuras políticas y financieras, digamos. Lo otro es que además de que el orden político unipolar ya no existe, ya existe un mundo multipolar. Y obviamente las guerras, en parte, es una expresión de la resistencia a ese mundo multipolar. Lo otro es que el sistema monetario que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bretton Woods en el año 44, se derrumbó el 15 de agosto del 71, cuando Nixon separó al oro del dólar y creó el sistema monetario de tasas de cambio flotantes. Digamos, del 44 al 71 tuvimos un sistema monetario conocido como de paridades fijas, en donde las tasas, digamos, la política cambiaria era de mucha certidumbre para la inversión a largo plazo. Entonces, los 30 años de la posguerra, digamos, del 40 y pico al iniciado los 70, fue conocido como la era dorada del capitalismo, en donde hubo mayor desarrollo industrial, tecnológico, sindicatos, negociación colectiva, mayor nivel de bienestar, de ingresos. Fue probablemente el mejor momento de la humanidad en sentido, digamos, de bienestar que tuvo el planeta en los países, digamos, más desarrollados. Empezó con el derrumbe del sistema monetario de Bretton Woods, un sistema especulativo que terminó en una burbuja que, de pronto, si quieres, adelántate dos más, otro más. Miren esta gráfica. El PIB mundial es un indicador que mide más mal que bien la economía, digamos, porque es un indicador que no solamente incluye, digamos, agricultura, industria, incluye transporte, sino que también incluye, por ejemplo, narcotráfico. En Colombia, desde la década de los 70-80, creo que fue el Fondo Monetario el que obligó a que Colombia incluyera en las cuentas nacionales el narcotráfico, como parte de la medición del PIB. Entonces, el narcotráfico está presente en el PIB. Además está la especulación, los casinos. Si uno mira el crecimiento del PIB en Colombia, el sector que más crece es el del entretenimiento, ¿no han visto? Uno mira las barras. ¿Y qué es entretenimiento? Son los casinos, los juegos de azar. Y lo que más crece son los juegos de azar en línea. Eso está súper disparado, juegos de azar en línea. Entonces, si uno va a mirar el PIB como indicador de bienestar, ya no funciona.
Por ejemplo, el PIB per cápita en Estados Unidos es mayor que el de China, pero siendo el PIB per cápita mayor en Estados Unidos, la expectativa de vida en Estados Unidos es 76 años. En China ya está llegando a los 80. Entonces, con un PIB per cápita menor, vive mejor la gente en China que los gringos con un PIB per cápita mayor. Entonces, significa que ya el PIB no es un indicador de bienestar. Pero aún así, tomándolo como referente, si uno suma el PIB de todos los países, estos son datos del 2023, son 104 billones de pesos. 4 billones de dólares, 104 billones de dólares, billones. La deuda mundial son 307 billones, es decir, 3 veces el PIB. Nada más la deuda pública, ya incluso para este año ya iguala al PIB. Al final del 24, la deuda pública va a ser igual al PIB, la deuda pública. Y supuestamente el que paga todo esto es el PIB. El PIB es el que paga todo esto. Digamos, ¿de dónde sale la riqueza para pagar esto? Sale de aquí. Pero lo más grave no es tanto eso. Lo más grave es que se ha creado una burbuja especulativa que algunos la calculan incluso en 2.000 billones de dólares. Yo hice, pues, estuve buscando en el banco de bancos internacionales, el BIPS, en Basilea, Suiza, y más o menos el dato que yo vi así por encima hablaba de 1.312 billones de dólares. Es decir, algunos hablan de 2.000 billones. Entonces, si uno mira este panorama, realmente el sistema monetario de hoy está en bancarrota, es decir, no tiene viabilidad. Es decir, el sistema del dólar está quebrado, no tiene viabilidad. Ahora, ¿por qué no se ha derrumbado? Porque las guerras alimentan la burbuja. Digamos, las guerras se hacen para alimentar la burbuja. Nada más el presupuesto militar de Estados Unidos es de $1 billón. De los gastos militares. Y eso que hay muchos gastos que no están allí en materia militar. El gasto, el servicio de la deuda en Estados Unidos también llega a otro $1 billón. La deuda de Estados Unidos hoy es 35 billones de dólares del gobierno. Y el PIB está por debajo, es más alta la deuda que el PIB. Entonces, está también el narcotráfico. El narcotráfico hoy, digamos, el sector financiero hoy es adicto a la cocaína, a la heroína. Y si eso se acabara como negocio, el sistema financiero también se derrumba. Muchos bancos, incluso aquí hubo uno que era el campeón del narcotráfico, ¿se acuerdan del HSBC, el Goldman Sachs Bank Corporation, que ha sido sancionado en todas partes por lavado de activos, que fue un banco que crearon los británicos para financiar la guerra del opio contra China? Es un banco que nació en el narcotráfico, digamos el Hong Kong, el HSBC. Y todos los bancos tienen operaciones en paraíso fiscal. Todos los bancos. ¿Por qué todos los bancos tienen operaciones en paraíso fiscal? No, porque ahí se mueve toda la ilegalidad, el crimen, el narcotráfico, el secuestro, el terrorismo, y los bancos se alimentan, digamos, con el dinero de la llamada economía criminal. Entonces, todo eso es lo que ha impedido que el sistema financiero se derrumbe. Entonces, por eso ellos quieren guerras, quieren que haya economía de las drogas, que haya mundo criminal, que haya especulación financiera, porque es la forma como han sostenido una burbuja. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los países que vieron este panorama, digamos, países que vieron este panorama, y yo recuerdo que Xi Jinping en el año 2013 hablaba de 3 cosas. Hablaba de que teníamos que protegernos de la inestabilidad del sistema financiero, el tema de la pobreza y el tema de la contaminación, porque en esa época China tenía muchos temas de contaminación en las ciudades, algo que hoy ya ha mejorado bastante. ¿Y qué pasó? Obviamente, algunos países, incluso los BRICS tienen su origen, se calcula más o menos que en el año 2006, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Rusia pues invitó a China, a India, a Brasil, hizo una invitación para empezar como a buscar alternativas, digamos, frente a un sistema financiero que era inviable. Y
a través de diálogos, hicieron la primera cumbre, la hicieron para allá en el 2009, la primera cumbre, y hubo una declaración donde hablaban de los propósitos que tenían como acuerdo económico para buscar alternativas y reformas al sistema. Incluso lo que leyó ahora Maximiliano es claro, ellos también plantean reformas al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OMC, a la ONU, porque por ejemplo, Estados Unidos tiene derecho a veto. En la OMC, por ejemplo, Estados Unidos viola cualquier tratado comercial, lo demandan, veto. Entonces China tiene lleno de demandas a Estados Unidos en la OMC y Estados Unidos no deja que eso funcione. O miren lo que pasa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pues cualquier resolución para parar la guerra en el Oriente Medio, Estados Unidos la bloquea. Entonces hay la necesidad de replantear un sistema internacional que fue producto de la guerra, de la Segunda Guerra, pero que hoy ya no reconoce a otras economías, potencias políticas que son importantes en el mundo, pero que están marginadas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, resulta que quienes intentan salirse, digamos, de la lógica occidental en materia financiera, en materia política, en materia económica, vienen las guerras híbridas, en donde no solamente se utiliza la acción militar, sino también las guerras económicas. Entonces, por ejemplo, el tema de las sanciones, el tema que excluyen del SWIFT. Entonces, el SWIFT es el código de comunicaciones para el comercio, digamos, entre los países. Entonces, si lo excluyen del SWIFT, queda bloqueado. Entonces, una guerra económica que fue minando dos hechos y lo otro, la expropiación de activos, digamos, a Irán, a Rusia, a Venezuela, a Irak, Nicaragua. Entonces, muchos otros países que no están en la lógica de lo que Estados Unidos y la Unión Europea llaman el mundo basado en reglas, que hablan del mundo basado en reglas, pero son las reglas que ellos ponen, unas reglas arbitrarias. Entonces, que no se someta al mundo basado en reglas, entonces lo sancionan, le quitan, por ejemplo, a Rusia le quitaron 300.000 millones de dólares, que eran producto de la venta del petróleo de ellos. Lo mismo hicieron con Irak, hicieron con Irán, con Venezuela, entonces les expropian los negocios. Entonces, el sistema tiene, supuestamente, occidental tiene dos principios, que Estados Unidos y los europeos lo promueven mucho, que es el de la confianza y el respeto a la propiedad privada. Y a veces son como los dos baluartes del modelo, digamos, neoliberal, del sistema financiero, el respeto a la propiedad privada y la confianza en el sistema. Pero resulta que Estados Unidos y los europeos acabaron con la confianza en el sistema, porque si yo tengo una plata en un banco europeo y de pronto, o gringo, y de pronto les doy una pataleta porque yo no hice lo que quisieron, ustedes me roban la plata. Entonces, ¿cuál confianza? Entonces, muchos países, incluso creo que el primer país que puso el grito en el cielo fueron los árabes. Por eso los árabes están muy conectados con China y saben muy bien que había un acuerdo mundial de que el comercio de petróleo se tenía que hacer en dólar, lo que llamaban el petrodólar. Pero hoy se habla también del petroyuan, que ya se hace comercio de petróleo en yuanes, en otras monedas, que es lo que más o menos se está adelantando el grupo de los BRICS. Entonces, frente a dos hechos incontrovertibles, la inviabilidad del sistema monetario del dólar y en segundo lugar que se utilice el dólar como arma de guerra. Entonces, esos dos hechos indiscutiblemente movieron a muchos países a crear acuerdos en donde estuviéramos, digamos, por fuera, digamos, de esas maquinarias que posibilitaran, digamos, que a mi país lo bloquearan, lo sancionaran, le robaran, si no hacía lo que decía Washington o Londres. Entonces, eso es como la motivación fundamental, digamos, para el surgimiento de los BRICS. Que hay dos direcciones: buscar reformas al sistema de hoy político, económico y financiero, buscar reformas. Pero paralelamente, si las reformas no se dan, están intentando construir un sistema paralelo. Entonces, la idea es que buscan reformas, pero si las reformas no se dan, intentan crear también un sistema paralelo, que es el que nos habló Maximiliano ahora. Sigamos.
Entonces yo quiero hablarles un poco, bueno, sigamos así. Bueno, aquí miren el tema de la deuda. Esto fue en el 70, cuando todavía existía el sistema monetario de paridades fijas. ¿Cuánto era la deuda? La deuda global. Aquí tenemos la deuda pública, la deuda de los hogares y de las empresas. Estos datos al 2021. Hoy es mayor, la deuda era el 247 del PIB. ¿Sí? Acá era menos, acá era como el 100 del PIB. Entonces, que la deuda, que es un problema, porque es más de 3 veces el PIB. Pero lo más grave es la burbuja especulativa de los derivados, de los papeles sin valor, todo lo que está fluyendo en el mundo, y que realmente es una economía de papel, una economía sin una base real, y que está sosteniéndose a través del saqueo de la economía real, a través del deterioro de los salarios, de la destrucción de la economía productiva, del hambre, de las guerras, todo eso. Entonces, sigamos más adelante. Bueno, frente a esto, ¿cuáles son las propuestas que hay? Esto lo ha propuesto incluso Putin en muchas de sus intervenciones. Ha hablado mucho de, porque los europeos conocen su historia, o yo no dudo mucho, pero porque ya, no sé si ustedes escuchan a un líder europeo, a Scholz, a Sánchez, o escuchan después a Xi Jinping o a Putin. Digamos, Xi Jinping y Putin cuando hablan tienen un conocimiento profundo de la historia. ¿No se acuerdan cuando Tucker Carlson entrevistó a Putin y le preguntó, bueno, ¿cómo era la guerra de Ucrania? Bueno, voy a explicarte unos antecedentes como 5 minutos, pero se explicó como 1 hora, explicando un poco desde el año 800, cuando nació Rusia, explicó pues toda la historia para que se entienda cómo llegamos a la guerra. Un tipo como Biden no creo que tenga la capacidad de hilar 2 ideas. Digamos, dice algo y creo que a los 30 segundos se le olvidó que dijo. Y lo mismo pasa con Scholz. O un Macron, son políticos muy mediocres. Porque uno no escucha que tengan, ellos solamente cuando usted ve cuando se reúne Putin, Xi Jinping o Modri, ¿de qué hablan? Incluso de lo que menos hablan es de guerras. Hablan, vamos a ir a la Luna a tener una base espacial, vamos a construir ferrocarriles, vamos a construir siderúrgica, vamos a construir, digamos, puertos, vamos a plantear un sistema diferente al dólar, vamos a promover la energía nuclear. Pues, en cambio, cuando se reúne Biden con Scholz y Steinmeier, ¿dónde hay para hacer más guerras? Sin Netanyahu, ¿dónde hay para hacer más guerras? Es lo único de lo que ellos hablan. Pero uno no nos ve hablando de un futuro, digamos, de la humanidad, como lo plantea los BRICS, como lo plantea la Gran y la Ruta, de construir incluso a mí me gusta mucho la frase muy emblemática de Xi Jinping, de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Es una frase confuciana, porque lo otro que también hay es otro mito. Si hoy en China hay un partido comunista, realmente ya el marxismo, el leninismo no es lo dominante. Hoy la filosofía, si uno quiere entender a China hoy, hay que leer a Confucio, que lo están promoviendo mucho en la enseñanza escolar, y la visión, digamos, de Xi Jinping es muy confuciana. Pues no es, y es una visión de cooperación, de ayuda mutua, de gana-gana, no el concepto de Occidente que es yo gano, pero sobre la base que yo hago. Es decir, el concepto de los Estados Unidos y los europeos es que mi bienestar depende de que yo le robe al otro, lo saque, lo esclavice. Es un poco el concepto. Entonces la idea es, uno es tener como referencia para la crisis política de hoy lo que inspiró los principios que dieron fin a las guerras religiosas del siglo XVII, con el Tratado de Paz de Westfalia. Y lo otro que me parece muy importante a mí son los principios de Bandung del año 1955, que esos principios lo presentó Zhou Enlai en la conferencia de Bandung, los 5 principios de coexistencia pacífica, que en la misma conferencia se ampliaron a 10 principios,
y que es básicamente lo que dio origen al movimiento de los no alineados en la década siguiente. Esos principios inspiran tanto a la Franja y la Ruta como a los BRICS. Los inspiran, sigamos. Bueno, sigamos. Bueno, miren los principios de consistencia pacífica. Respeto mutuo por la soberanía e integridad territorial, muy parecido a Westfalia, según el Tratado de Paz de Westfalia. No agresión mutua, y la solución pacífica a conflictos. No interferencia en los asuntos internos de otros países, también Westfalia. Igualdad y beneficio mutuo. Coexistencia pacífica. Entonces, estos son los 5 principios que incluso creo que cumplieron 78 años este año, ¿no? Sí, exacto, sí. Y hubo un foro en China conmemorando los 78 años de los 5 principios de coexistencia pacífica. Pero también China hizo recientemente, porque China ha hecho, además de la Franja y la Ruta, hizo una propuesta, creo que hace 2 años, que la llamaron la Iniciativa Global de Seguridad, porque está aquí. Una visión de seguridad común, cooperativa, integral y sostenible. ¿Sí? Una visión cooperativa, común, integral, respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, acatar los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, defender prácticamente la Carta de Naciones Unidas, resolver pacíficamente las diferencias, mantener, digamos, la seguridad en los dominios tradicionales y no tradicionales y tomar en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de todos. Ahí está en parte Westfalia. No quiere decir que ellos hayan copiado Westfalias, porque es también su filosofía propia. Es una filosofía propia de ellos que China la tiene muy arriba, digamos. Y esta propuesta la hizo recientemente Putin. Yo invito para que también entren a internet la intervención que hizo Putin en el foro de Bandai, que es un foro que creo que funciona desde el 2005, en donde pues, van expertos a hablar sobre el futuro, temas de economía, y yo creo que este discurso fue un discurso, incluso creo que el horario en que se hizo era para que lo vieran en Occidente. Fue un discurso más dirigido de pronto a Occidente en 5 minutos. Pero miren lo que dice Putin, básicamente es un discurso que incluso después hubo una cantidad de preguntas, uno puede encontrarlo también el discurso en escrito, o lo puede ver también en YouTube, interviniendo. Entonces miren, él habla de eliminación de barreras artificiales para la cooperación internacional, porque miren, los países occidentales eran los adalides del libre comercio, el libre comercio, nada de barreras. Entonces China dijo, listo, vamos a jugarle a eso. Y como hoy no pueden competir con China, usted ya dice, no, el libre comercio ya no, ya ahora es proteccionismo, aranceles. Entonces lo que ellos inventaron fueron incapaces, digamos, de respetar las reglas que ellos crearon. ¿Quién acabó con el libre comercio? Los europeos y los gringos, lo acabaron. Un marco legal internacional que respete la diversidad. Lo otro es el mejor, a los BRICS lo vienen criticando porque dicen, no, esos otros países tan distintos que saben no va a funcionar. Eso de India, China. Miren, cuando yo digo que el primer triunfo diplomático que tuvo los BRICS fue sentar a China con la India, que ellos tenían problemas fronterizos graves. Y ese triunfo diplomático se consolidó en Kazán, porque allí incluso hubo un acuerdo donde ya retiraron hasta las Fuerzas Armadas. Ya prácticamente, eso es un poquito que crearon los británicos, porque a ellos les interesa tener fricción entre los pueblos para que no haya desarrollo y cooperación. Pero fíjense que los BRICS tuvieron un triunfo diplomático. Y otro triunfo diplomático muy importante fue con la mediación de China. Recuperar la relación de amistad, de cooperación entre Irán y Arabia Saudita, que ambos hacen parte de los BRICS. Fíjense lo que cuando hay propósitos comunes, las diferencias que nos han mantenido al borde de las guerras se superan. Es una forma de abordar conflictos desde una perspectiva superior. Sí, es muy interesante, digamos, entender esto. Un orden mundial equitativo y participativo, lo que hablábamos ahora, que Naciones Unidas
el derecho de Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, una arquitectura de seguridad multipolar y de respeto a la diversidad, un compromiso con la equidad y la justicia global. Esto es importante, lo que decía ahora Maximiliano, la posibilidad de construir un mundo en paz es sostenible si hay desarrollo económico, y lo plantea Putin. Entonces, sigamos. Quiero terminar con lo siguiente. En la conferencia, en la cumbre del 2014, se crearon, para mí fue muy emblemática, que se dio en Brasil, desde los BRICS, se crearon dos instituciones que van a jugar un rol clave en el futuro, en el diseño de un nuevo orden monetario. Uno es el acuerdo de contingencia, que es como el equivalente al Fondo Monetario Internacional, que es una institución que busca darle como respaldo a los países que tienen problemas de liquidez. Digamos, los BRICS crearon un fondo monetario, un fondo monetario que es el acuerdo marco de contingencia. Y crearon el nuevo Banco de Desarrollo, que es como el equivalente al Banco Mundial. Digamos, crearon como dos instituciones para hacerle como contrapeso, digamos, a estas dos instituciones que jugaron un rol importante en algún momento, pero que ya hoy se han descompuesto. Entonces, el nuevo Banco de Desarrollo, como lo planteaban ahora, y obviamente en el marco de los BRICS, hay dos debates, y termino con esto. Un debate que lo planteaba ahora Max, y es el de ir avanzando en la consolidación de un sistema, digamos, multidivisa, digamos, de cambio de monedas locales, con el apoyo de los bancos centrales para efectos de hacer liquidaciones en monedas digitales, separado del dólar. Entonces, obviamente, esta estrategia es para evitar estar bajo una moneda que se utiliza como arma de guerra económica. Además, incluso China e Irán han hecho acuerdos comerciales basados en el trueque. En el trueque, por ejemplo, China le construyó, creo que le remodeló el aeropuerto de Teherán, no sé qué otra cosa le hizo allá con tecnología, y Irán le pagó el petróleo. No hubo moneda. Realmente la moneda no es la riqueza en la economía. La moneda es un medio de cambio, y en una sociedad, así mucha gente crea que el dinero es riqueza, pero el dinero no es riqueza. En economía, si el dinero fuera riqueza, el país más rico del mundo sería el que tuviera la máquina de imprimir billetes más rápido. Eso no es riqueza. La riqueza está en la economía productiva, y más que en la economía productiva, en las tecnologías que mejoren productividad para producir más con menor esfuerzo. Esa es un poco la clave, digamos, del concepto que hoy tiene China, que el motor de la economía está en la ciencia, la tecnología, la innovación, ¿sí? Y ese es un poco el secreto de su modelo: ciencia y tecnología de avanzada, infraestructura económica y una economía que sea dirigida por el Estado, en donde juegue la lógica privada, pero que sea la política la que dirija la economía. Y ese modelo de desarrollo de China, que ha sido exitoso, es el que se ha propuesto al mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y también en parte en los BRICS, aunque los BRICS fue iniciativa rusa fundamentalmente. La filosofía china, obviamente, eso demuestra que entre la filosofía del Dharma de la India, confuciana, o la filosofía cristiana, porque lo otro es que Putin no es comunista, pues, como nos han dicho creer. Putin es cristiano ortodoxo, pero no es comunista, pues, porque nos dicen que él es un comunista que quiere volver el Partido Comunista. Además, Rusia ha criticado mucho hasta al Partido Comunista. Putin es cristiano ortodoxo, pero obviamente, fíjense ustedes que entre el cristianismo, el confucianismo, la filosofía de la India, pues hay en la humanidad principios que nos acercan y que nos pueden ayudar a encontrar, mediante la filosofía del compartir, de la cooperación, solución a problemas comunes. Entonces yo dejaría allí, pues, como una forma de determinar lo que ha inspirado el bloque de los BRICS. Y la otra es la creación de un sistema monetario alternativo, en donde el dólar
se ha reemplazado por una moneda de reserva, que esta propuesta la ha manejado Brasil fundamentalmente. Hay un economista que yo invito para que lo estudie, lo busque en internet, que se llama Paulo Nogueira Batista. Paulo Nogueira Batista fue director del Fondo Monetario Internacional para Brasil y fue también vicepresidente del nuevo Banco de Desarrollo. Y es el que más está trabajando la idea de crear una moneda alternativa. No que reemplace las monedas nacionales, como el euro, lo ha aclarado. No buscamos una moneda que reemplace al euro o que reemplace al yuan, no. Se conservan las monedas nacionales, pero buscar una moneda de reserva internacional, y el debate está cómo relacionamos esa moneda, cuál es el principio de cambio de esa moneda. Ese es otro tema de pronto para otro momento, pero ya el tiempo se acabó. Compañeras, le agradezco a los compañeros que me han invitado y pues me place aquí compartir la mesa con los dos compañeros que también me han precedido. Yo tengo otro enfoque sobre el asunto y se lo voy a plantear. En primer lugar, voy a hacer un breve resumen histórico de cómo se ha llegado a esta situación. Como me decía el compañero que me antecedió, hay un hito fundamental en el desarrollo político del capitalismo, que es la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia es la paz de las burguesías europeas para posibilitar no solo su desarrollo interno dentro de un nuevo sistema que surge en el planeta, sino también la consolidación interna de esas clases dominantes a fin de lograr estabilizar sus países y generar de alguna manera una competencia económica dentro de lo que llamó, perdón por la redundancia, la libre competencia en el capitalismo, en los capitalismos fundamentalmente europeos. Ustedes saben que el capitalismo surge en Europa. Alrededor del año 1250 empiezan los primeros experimentos capitalistas en las ciudades libres italianas, pero hasta finales del siglo XVII, 1680 más o menos, que se consolida la famosa Revolución Gloriosa en Inglaterra, es que el capitalismo logra triunfar. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse un sistema capitalista global que logra efectivamente ya en el siglo XIX articular un mercado mundial capitalista y una división internacional del trabajo. Un hito fundamental para el capital va a ser en 1870, donde el capitalismo de libre competencia desaparece dentro de esa concepción liberal que se había impuesto por parte de los teóricos del capitalismo inglés, surgiendo en ese momento un monopolio que juega tres, digamos así, tres factores, o que construye tres factores fundamentales. El primero, la creación de mercados nacionales potentes. El segundo, acumulaciones de capital dinámicas y, podríamos decir, extraordinarias. El tercero, la construcción de medios y vías de transporte que permiten efectivamente incorporar los mercados. Esos tres elementos hacen que efectivamente la acumulación de capital en los países que algunos llaman centrales logre copar todos los espacios de desarrollo interno y construya sobrantes o genere sobrantes de capital que son complementados por otro hito fundamental, es la fusión entre el capital industrial y el capital bancario, con lo cual nace el capital financiero y nace al mismo tiempo la exportación de capital, es decir, nace el imperialismo. El imperialismo se caracteriza por tres aspectos fundamentales: una burguesía financiera muy fuerte, que ha construido un Estado a su imagen y semejanza. Lo hago aquí en una claridad: el Estado no es neutral, el Estado para nada es un Estado que ha sido asaltado por alguien, el Estado no es un ente que no corresponda a unos intereses concretos de clase. Por tanto, la burguesía imperialista construye un Estado a su imagen y semejanza,
para que éste juegue el papel, tres papeles fundamentales. Uno, posibilitar de la manera más fácil posible la acumulación de capital. Dos, sostener la hegemonía de esa burguesía imperialista. Y tres, coadyuvar en el proceso de expansión internacional del capital. Eso hace que el nacimiento del imperialismo cree pues entes económicos jurídicos que sirven como mecanismo o como vehículo de exportación del capital. Básicamente hay dos: las instituciones financieras, que hoy conocemos como bancos, fondos de inversión, holdings, etcétera, y las transnacionales productivas y de servicios. En esa medida empieza a desarrollarse, esto no quiere decir que no haya existido antes, pero del sistema de dominación comercial, es decir, semicolonial, se pasa al dominio o a lo que podríamos llamar el sistema de dominación financiera, que es característico del neocolonialismo. Entonces, a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, este nuevo fenómeno genera toda una serie de contradicciones a nivel global, porque las potencias, que obviamente ya habían desarrollado toda su expansión y habían incorporado todos los países al mercado mundial capitalista, en lo que podríamos llamar una esfera colonial o semicolonial, pasa a generarse un nuevo tipo de dominación, que es este tipo de dominación que mencioné, que es la exportación de capital hacia los países, es decir, la formación de empresas y fábricas transnacionales que explotan materias primas, explotan fuerza de trabajo, construyen infraestructuras en los países, dominan sus finanzas y explotan, y controlan también sus infraestructuras. De esa manera, en las distintas esferas de dominación que existen por parte de las potencias, principalmente Inglaterra, Francia, Alemania, se empiezan a generar ese tipo de contradicciones por la disputa de este tipo de recursos. Es decir, desde que surgió el imperialismo hay una disputa primero por las fuentes de materias primas, por los mercados globales, por las infraestructuras, por las finanzas, por la fuerza de trabajo y por la tecnología, por el dominio tecnológico. Estos son los campos de disputa. Y hacía esta referencia porque es importante mirar hoy en qué contexto estamos. Como el compañero que me precedió dijo claramente, desde el año 90, con la desaparición de la Unión Soviética, se creó lo que se llamó un mundo unipolar, es decir, un mundo bajo la dominación de Estados Unidos, donde el capital financiero se extendió por todo el planeta, incluida China, incluida Rusia, etc., y logró el control abrumador sobre la economía global. Ese control abrumador tenía un fundamento que no es nuevo, ya lo mencioné, y es la explotación financiera, vamos a decir, la extracción de plusvalor y de recursos desde todos los países, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido durante el proceso, después de la Segunda Guerra Mundial, tres armas fundamentales para ejercer su dominación. Primer arma, esta centralización del capital a través de esos poderosos grupos financieros, bancos transnacionales, etc. Es decir, el mecanismo económico para controlar las economías globales, tanto productivas como no productivas. Segundo, un ejército global que tiene divisiones tanto terrestres como marítimas como aéreas que se expanden por todo el mundo, incluidas las 800 bases militares. Pero es que no son solo las bases militares, es que, por ejemplo, las 8 flotas de Estados Unidos patrullan todo el planeta. Es que los alrededor de 7 comandos globales operan en todo el planeta. También está la Fuerza Aérea, ahora Fuerza Aeroespacial de Estados Unidos, que patrulla todo el planeta.
Les voy a hacer una referencia. Aquí tenemos la base de Palanquero, que es una base estratégica dentro del sistema de patrullaje aéreo militar, tanto del continente americano como del patrullaje global, enlazando todo el sistema de abastecimiento y de control, tanto militar como de inteligencia, con África y Europa. Entonces, Estados Unidos tiene esa arma y tenía otra arma tiene otra arma que ya mencionaron los compañeros que me antecedieron, que es el dólar. Desde 1944, con el Tratado de Bretton Woods, logró imponer el dólar como moneda global. Y esa imposición ha hecho que Estados Unidos tenga la maquinita de hacer dólares de tal manera que toda compra en el exterior le sale gratis. Es decir, lo que ha hecho Estados Unidos es estafar al mundo a través de emisiones monetarias recurrentes que cada vez son más grandes y que soportan tanto su deuda como soportan también su expansión en el planeta, pero además soportan un sistema de comercio, de intercambio de divisas, es decir, el sistema financiero mundial y obviamente de transacciones financieras de toda naturaleza. Entonces me refiero a esto porque cuando se trata de efectivamente mirar un mundo unipolar, obviamente que hay un saqueo, como ya lo mencionaron también anteriormente, un saqueo global sobre todos estos aspectos que mencioné. Y ese saqueo global va a ser cuestionado en muchos aspectos desde distintos, podríamos decir, enfoques de distintos países. Cuando el capitalismo de Estados Unidos, es decir, el capitalismo liberal neoliberal, porque hay ahora otra tendencia en Estados Unidos, vamos a ver si la alcanzo a explicar. Ahora hay la tendencia neoconservadora neoliberal contra el neoliberalismo liberal. Esto parece una especie de galimatías, pero no lo es. Cuando esto se presenta, esta serie de cuestionamientos, pues obviamente lo que pretenden algunos países es generar unos nuevos modelos económicos sobre la base de otro desarrollo capitalista. Esto lo debemos tener claro, ¿sí? Otro desarrollo capitalista. ¿De qué se trata esto? En primer lugar, la caída del socialismo en Rusia generó un desastre impresionante. Más o menos la muerte de 10 millones de personas por hambre en esa transición, no más en Rusia. La destrucción generalizada de todo su acumulado productivo. Es decir, la industria soviética que heredó Rusia y que heredaron los otros países prácticamente quedó destruida. La aplicación de políticas neoliberales absolutamente radicales que eliminaron completamente la protección social a que estaban acostumbrados los pueblos soviéticos. Naturalmente esta política de choque fue fatal porque además generó una concentración impresionante de la riqueza de los avivatos que se apoderaron de los acumulados que habían en la Unión Soviética, especialmente de aquellos sectores de la economía como la minería, que eran vitales, la energía, etcétera, que se pudieron sostener y mantener. Esa situación hizo que además Rusia fuera un país que intentó siempre pegarse a Occidente, es decir, intentó entrar dentro de esa órbita dependiente y anexarse a todo lo que era el proceso de control y dominación que ejercía Estados Unidos ya sobre Europa Oriental. Acordémonos de una cosa, en 1991 Gorbachev no firmó, pero es un acuerdo verbal tanto con los alemanes como con los gobernantes de Estados Unidos, en donde se decía que la OTAN no iba a avanzar ni una pulgada hacia Oriente, o sea, hacia Europa Oriental. Estados Unidos violó ese acuerdo, los alemanes violaron ese acuerdo y empezaron a expandirse y efectivamente a rodear a Rusia, no solo con la
idea de controlarlo, sino también con la idea de balcanizarlo. ¿Cierto? Hay una famosa tesis del dúo Ramsfeld-Wolfowitz. Wolfowitz es uno de los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, y un almirante también de apellido raro, Zebronsky, en donde dicen que lo que Estados Unidos tiene que hacer es balcanizar a todos los países, sobre todo los países que puedan constituirse en rivales, para poder controlarlos y dominarlos. Balcanizar es simplemente dividirlo en múltiples estados pequeños, débiles, fácilmente dominables. Eso concuerda con la teoría también acuñada por Zbigniew-Brzezinski, en donde el tipo decía que Estados Unidos no debía permitir, después de haberse caído la Unión Soviética, que ningún otro país le retara el dominio global, y que por tanto debía tener una política preventiva de enfrentarlos antes de que pudieran tener alguna fuerza para poder ser rivales de Estados Unidos. Bien, bajo esa óptica, claramente Rusia estaba en la posición de sumarse a, entre comillas, Occidente. En el caso de China, en 1976 empieza el viraje de la política china, digamos así, con la política de las 4 modernizaciones acuñada por Deng Xiaoping, donde Deng Xiaoping dice una cosa muy, digamos así, muy clara, muy definida, con una frase muy sencilla: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. ¿Qué quería decir con esto? China puede salir de su atraso si desarrolla sus fuerzas productivas. La clave está en el desarrollo de las fuerzas productivas. Acordémonos de una cosa. Yo de pronto, no sé, es que me da miedo con los tiempos. En el año 39, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, Stalin acuña una frase parecida. Yo no soy anti-stalinista, pero Stalin dice: lo fundamental en la Unión Soviética es el desarrollo de las fuerzas productivas. Claro, esto llevó a un crecimiento enorme en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. China está más o menos repitiendo ese mismo camino. Lo fundamental, desarrollo de las fuerzas productivas. Se olvida el desarrollo político y el desarrollo ideológico de la población, y por otra parte se centra esa visión economicista del desarrollo económico en que el Estado es el aparato fundamental. Eso naturalmente ¿a qué lleva internamente? Lleva a que haya una concentración enorme de poder en muy pocas personas, es decir, a una especie de capitalismo de Estado, en donde ese capitalismo de Estado necesariamente derivará en lo que derivó la Unión Soviética. Es decir, en unas contradicciones insolubles al interior entre una teoría socialista que se reivindica como marxista y una realidad donde la concentración, digamos así, del capital está en una burocracia partidaria y por otra parte en una burguesía ya muy fuerte. En el caso de China, por ejemplo, uno de los miembros del Comité Central tiene $7.000 millones de capital, ¿sí? Y hay una gran cantidad, no solo de empresas privadas, sino de ricos muy ricos en China. Esa contradicción naturalmente habrá que ver cómo se desarrolla, pero el ejemplo de la Unión Soviética es muy claro cuando se privilegia exclusivamente el desarrollo económico sobre el desarrollo ideológico y el desarrollo político de la población. Esos 3 elementos tienen que ir pegados. No se trata, como pasó con la revolución cultural en China, de un desarrollo ideológico abstracto general que no tiene una base material, una base económica, pero tampoco se trata de lo contrario, de tener un gran desarrollo de las fuerzas productivas, y lo importante es que la gente consuma, punto, ¿sí? Y elevar su nivel de vida económica. Eso está muy bien, pero si la gente no se empodera y no tiene el control sobre el Estado, si no hay otras formas de propiedad distintas al Estado, como ha pasado en China,
la desaparición, por ejemplo, de las comunas y de otras formas de propiedad colectiva, pues hombre, terminaremos en que esto es capitalismo puro y duro, ¿sí? Bien, así esta reminiscencia porque es importante, me parece importante de mirar. El hecho de que entonces en China se logre un gran desarrollo económico sobre esa base del pragmatismo, lo importante es el desarrollo de las fuerzas productivas. Y que ese desarrollo económico, bueno, no lo voy a tratar aquí, pero sí ha tenido muchos componentes, ¿no? Transferencia tecnológica, gran inversión en investigación y desarrollo, multitud de chinos que fueron a las universidades en un plan estratégico para lograr que se capacitaran intelectualmente, acceso a las mejores tecnologías, desarrollo, digamos así, de la economía productiva. Esto es muy importante porque China no centró su desarrollo en la economía especulativa, sino en la economía productiva, lo cual le permitió generar lo que ya se había generado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, que es una gran centralización de la producción y una enorme concentración de capital y obviamente un copamiento del mercado interior y la fusión también del capital bancario con el capital industrial. Los 3 bancos más grandes del mundo hoy son chinos. El mayor exportador de capital en el mundo es China. Y exportar capital, junto, vuelvo y repito, a un Estado muy fuerte y a una fuerza militar potente, le da a un país, guste o no le guste, el carácter de imperialista. Si esa extracción de riquezas de los países dependientes es más o menos, pues puede que haya uno que explote más a los otros que otro. Es verdad, China no es el país que diga me la voy a llevar en un 100%. Pero por ejemplo, yo tuve una experiencia antier hace la semana pasada, una negociación con una empresa china. Posición aquí puramente neoliberal, absolutamente neoliberal. Los argumentos en la mesa es: la empresa no puede ponerse en riesgo si le damos algo a los trabajadores, en esencia. China parte de un criterio: respetamos todo sistema económico y todo modelo económico que se implante en cualquier país. Nos interesa son los negocios. Nos interesa son los negocios. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, China empieza a exportar capital, convirtiéndose hoy en el mayor exportador de capital del planeta. Mire, es famoso en Europa, por ejemplo, que los chinos llegan con, esto es un decir porque no es así, pero es la representación, maletines llenos de dinero a comprar lo que sea. Les cuento una anécdota. En España, usted llegaba hace 10 años a los bares, tortilla española, las mejores tapas españolas, las compraba y era el español ahí. Hoy, los chinos. ¿Sí? Los chinos han comprado todos los bares, en cualquier lugar de España, y hacen las mismas tortillas que los españoles, las mismas tapas que los españoles. ¿Sí? No hay diferencia. Con esto no quiero ridiculizar el asunto, sino lo que quiero decir es que efectivamente hay una expansión del capital chino que es asombrosa, es mucho más rápida que la expansión que hizo Estados Unidos por el planeta. Y obviamente esto genera una disputa otra vez por lo mismo, por el mercado mundial, por las fuentes de materias primas, por las infraestructuras, por el control sobre el capital financiero, por el control sobre las tecnologías. Y hoy China tiene la ventaja tecnológica sobre Estados Unidos. Hay que mirar nomás el número de patentes que en el mundo se inscriben, ¿cierto? Se legalizan y tienen casi el doble que las patentes que tiene Estados Unidos. Lleva ventaja en los sistemas de transportes, en el desarrollo aeroespacial, en el desarrollo de inteligencia artificial, en el desarrollo de telecomunicaciones, en el desarrollo
de maquinaria pesada, es decir, de capital fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso se necesita una gran transferencia de capital desde el exterior. O sea, ningún país puede lograr un desarrollo de esa forma si no hay una transferencia gigantesca de recursos del exterior, tanto materias primas, otra vez, como por ejemplo recursos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo esto porque hay una disputa global, donde esa disputa global es concebida por los Estados Unidos dentro de una visión relativamente unilateral que tiene como fundamento: si Rusia se nos salió de las manos, acordémonos del famoso discurso de Vladimir Putin, si no estoy mal, en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, donde él dice: aquí tenemos un problema, y ese problema tiene que ver con que ustedes creen que Rusia va a ser más o menos su vasallo y que va a seguir su onda, y eso no va a pasar. Ha pasado, pero ya no va a pasar. Y hace dos propuestas. Primero, una propuesta de integración de seguridad en Europa que excluya a Estados Unidos, y segundo, una propuesta de integración económica dentro de la Unión Europea. Ambas propuestas fueron rechazadas. En esa condición, Rusia define hacer su propio desarrollo capitalista, separarse del bloque occidental y empezar a reconstruir su poder militar. ¿Qué es en este momento Rusia? Rusia es una nación donde, desde el punto de vista económico, político y militar, hay una serie de contradicciones fuertes, pero a la vez hay unas unidades. ¿En qué se basa esa posición económico-política? En primer lugar, en adoptar un modelo que también privilegia el desarrollo productivo sobre el desarrollo financiero. En segundo lugar, un nacionalismo paneslavista. O sea, hoy hay lo que podríamos decir una oposición y una crítica brutal a lo que fue todo el sistema socialista en la Unión Soviética, un rechazo desde las élites o desde las clases dominantes rusas, y la imposición de una visión nacionalista que reclama lo eslavo como una herencia fundamental desde hace más de 1000 años. Con lo cual esa posición nacionalista es una posición que, digamos así, para nada tiene que ver con los intereses de los pueblos o con el interés de los trabajadores. En tercer lugar, es una posición conservadora, es decir, de rechazo a todas las libertades que podríamos decir más o menos conquistadas a lo largo de las luchas populares. Hay un rechazo abierto, por ejemplo, a derechos que obviamente son tergiversados por los gringos con su teoría woke, a los derechos, por ejemplo, a los derechos de libertad sexual. Hay una persecución muy fuerte contra eso, a los derechos de las mujeres, a los derechos políticos de quienes no comparten la visión ultraconservadora de las clases dominantes rusas, y hay otro pilar que es el cristianismo ortodoxo. Entonces sumen ustedes una posición económica basada en el desarrollo de economía real, una posición paneslavista, nacionalista paneslavista, una posición conservadora opuesta a muchos de los valores que se han venido conquistando a través de las luchas sociales y políticas, y una posición al mismo tiempo cristiano ortodoxa. Eso está complementado con una fuerte inversión hoy en el campo militar. ¿Y por qué en el campo militar? Porque los Estados Unidos han dicho, o mejor, la teoría de
del gobierno de los Estados Unidos y de la burguesía imperialista norteamericana está basada básicamente en dos grandes componentes. Uno, hay que separar a Rusia de China. Los compañeros que me antecedieron ya más o menos explicaron qué tipo de alianzas hay ahí. Y esa separación implica primero golpear a Rusia, que es la potencia militar, y después golpear a China, que es la potencia económica. Y para golpear a Rusia es necesario, según la Rand Corporation, que hizo un estudio en 2019, estresarla, o sea, más o menos ponerla en un ambiente muy difícil, y por otra parte desestabilizarla. Esa desestabilización tenía que ver otra vez con esta teoría de la balcanización, y era poner efectivamente una especie de cuña que pudiera lograr que esa desestabilización se transformara en guerra, suponiendo que Rusia era un país todavía débil, que militarmente no tenía con qué y que iba a ser fácilmente derrotable. Además, como ya mencionaron también los compañeros que me antecedieron, imponerle una serie de sanciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Estados Unidos se ve hoy dentro de la idea de que hay una confrontación global. Rusia se ve dentro de esa confrontación global. China se ve dentro de esa confrontación global. China está desarrollando hoy un sistema armamentístico, está desarrollando una capacidad militar que se supone que para 2040 se ha propuesto ser el primer ejército del planeta o la primera fuerza armada del planeta, y Xi Jinping ha dicho tenemos que prepararnos para la guerra. Si ustedes ven las declaraciones en estos días de los países europeos, de los gobiernos europeos, tenemos que prepararnos para la guerra. Ya incluso los países nórdicos y los chihuahuas bálticos, les dicen los chihuahuas porque son unos provocadores enanos que no hacen sino ladrar e intentar morder pero no pueden, están sacando una serie de folletos advirtiendo a la población que tienen que empezar a buscar refugios atómicos porque la guerra se vino encima. Francia, Alemania y España también empezaron a sacar folletos diciéndole a la gente se vino la guerra encima. China está diciendo va a haber guerra, los rusos están diciendo estamos al borde de la guerra, los griegos también. Pero esto de la guerra no es porque hayan malos y buenos. Esto de la guerra es porque hay intereses distintos en disputas, y así como ocurrió la Primera Guerra Mundial por estas disputas de estos elementos que ya mencioné, también la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Porque sí que hay una disputa por estos intereses que son fundamentales y vitales. Sería importante que ustedes leyeran a un teórico ruso, porque es que Rusia tampoco es uniforme. ¿Sí? Digamos así que hay distintas posiciones sobre qué es lo que debería hacer Rusia ahora. Hay un famoso teórico que es economista que se llama Sergei Glassiev, que escribió un libro que dice La última guerra mundial, Estados Unidos empieza y pierde. La visión aquí es que sí, efectivamente va a haber una guerra. ¿De qué tamaño? No sabemos. Si va a ser una guerra termonuclear o va a ser una guerra convencional. Lo que ustedes acaban de ver en Ucrania es que un misil convencional puede destruir casi toda una ciudad. Es decir, tiene la potencia de una pequeña bomba atómica, pero no tiene radiación. Y esto, pues, obviamente crea una preocupación muy grande. ¿Los BRICS podrán atajar esto? No, no lo van a poder atajar. Los BRICS, ante todo, es una alianza económica que están centrados, yo diría, en dos o tres cosas fundamentales. Aparte de todos los cambios económicos que están haciendo, que son positivos, desarrollar una economía, como decían sus compañeros, real, no financiarizada. Dos, suprimir
una de las armas más potentes que tiene Estados Unidos para su dominación global, que es el intercambio en dólares. 3, suprimir todo esto de que las transacciones financieras sean ante el sistema SWIFT. 4, lograr que efectivamente haya procesos de intercambio entre países, digamos así, un poco más igualitarios, pero esto no suprime la disputa mundial. Esa disputa mundial efectivamente se lleva a cabo y tiene hoy un centro económico que durante el próximo gobierno de Trump vamos a verlo mucho más radicalizado y mucho más contradictorio. Trump tiene la intención de desatar una guerra económica total contra los BRICS. Miren ustedes el caso de Brasil, ¿sí? En 2004, si no estoy equivocado, un poco más allá, Brasil enunció la doctrina Lula. La doctrina Lula era muy importante porque tenía dos grandes patas. Uno era la soberanía militar de Brasil, el control sobre la Amazonía brasilero, y 2, la expansión del capital brasilero a Sudamérica, reclamada como su área de control y dominación. Es decir, Lula lo que hace es decir Sudamérica para los sudamericanos, repetir la doctrina Monroe, pero a su usanza, a su favor. Al mismo tiempo, Brasil hoy es el primer socio comercial de China, es su primer socio comercial, y tiene, ustedes acaban de ver, ayer antier firmaron una serie de acuerdos muy importantes de tipo económico. Trump va a ir sobre Brasil, indudablemente. Va a ejercer una presión brutal con sanciones económicas, etcétera, etcétera, para que Brasil se salga de los BRICS, se aparte completamente de este bloque, o si no va a sufrir las consecuencias. Porque Brasil tiene una relación también económica y una dependencia fuerte con Estados Unidos, y como ustedes saben hay un bloque burgués brasilero muy potente que reta todas las políticas que Lula pueda instaurar que se salgan de la órbita de Estados Unidos. Y solo planteo esto porque efectivamente la presión sobre India y sobre China va a ser brutal. India, por ejemplo, tiene una alianza militar con Estados Unidos y Gran Bretaña y no la ha roto. En consecuencia, esta situación nos lleva a que la exacerbación de la contradicción en el campo económico va a ser brutal. ¿Qué va a hacer Trump? Trump se va a retirar de Ucrania, efectivamente, porque va a decir, bueno, no voy a seguir metiéndole plata a eso, que es un barril sin fondo. Segundo, no voy a seguir confrontando a Rusia por esa vía, la vamos a confrontar de otra manera, y es a través del reforzamiento militar en Europa y de la instauración de lo que Reagan llamó la guerra de las galaxias y del escudo espacial protector de Estados Unidos sobre la base de nuevos desarrollos atómicos. Eso hace que efectivamente la confrontación se vuelva mucho más, digamos así, peligrosa, porque el problema no va a ser la disputa en Ucrania, sino ya la disputa total. Ustedes leen el discurso de Marco Rubio y dice, vamos a alcanzar la paz por la fuerza. Van a tratar entonces y van a exacerbar el conflicto, no solo Taiwán-China, sino Filipinas-China, por la disputa de las Islas Spratly, y van a tratar de presionar a todas las multinacionales extranjeras que todavía se encuentran en China para que se retiren de allí. ¿Sí? Entonces la situación se va a agravar. La situación aparentemente de salir de Ucrania para lograr la paz es solo una movida táctica distractiva para exacerbar las contradicciones. Por último, compañeras y compañeros, yo diría que los BRICS es un avance en esta lucha, más no es la solución para los trabajadores.
sea, los trabajadores tienen que seguir buscando alternativas propias, aprovechando una cuestión. El mundo unipolar se rompió, eso es cierto. Países de distintos desarrollos están buscando sus influencias regionales. Irán tiene el arco chií que pretende controlar gran parte del Medio Oriente. La guerra en realidad que se está desarrollando entre Israel, Líbano y Palestina no es una guerra ahí, es una guerra contra Irán. Y Irán es una potencia hoy expansionista que de alguna u otra forma controla Irak, Siria, gran parte del Líbano y Yemen. En esa medida hay una guerra imperialista. Irán no es imperialista porque no tiene capacidad de exportar capital, pero sí hay una guerra de confrontación de las potencias, entre comillas, occidentales contra Irán. Ese es un punto duro de confluencia. China está buscando su influencia global. Acordémonos que China ya empezó a hacer bases militares por el mundo. Por ejemplo, la base militar en Djibouti, ¿no? Cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que es parte de la ruta del tráfico petrolero vital en el planeta. Por ahí circula el 40% del petróleo global. Entonces China está buscando consolidar su disputa global, pero necesita tiempo y necesita Rusia. Y Rusia es la potencia de contención militar contra las llamadas potencias occidentales. De modo que India está buscando su control sobre el Índico. Brasil estaba buscando su control sobre Sudamérica. Esto hace que dentro de los BRICS se vayan a desarrollar en el futuro una serie también de contradicciones. Depende de cómo se desarrolle hoy la lucha contra el imperialismo norteamericano, fundamentalmente contra Estados Unidos. De esa forma vamos a encontrar que hacia futuro el actor desaparecido, que son los trabajadores, los obreros del planeta, tendrán que decir algo, ¿no? Frente a esto. Tendrán que aprovechar esos vacíos de dominación del imperialismo y tendrán que aprovechar lo que podríamos llamar las nuevas realidades de ese mundo multipolar sin perder de vista sus intereses. Porque lo más preocupante en todo esto es que los trabajadores no pueden plantearse que la solución está en los BRICS. No digo que por eso dije que era un gran avance, pero ahí no están sus intereses. Eso es capitalismo puro y duro. Y la explotación de la fuerza del trabajo, la apropiación del plusvalor seguirá, y la posibilidad de que los trabajadores realmente generen un nuevo tipo de sociedad no estará cerca si no son capaces de hacer una lectura correcta de la realidad y actuar en consonancia con propuestas nacionales y globales que les permitan ser protagonistas de esta nueva realidad. Bueno, les agradezco y yo termino aquí.